Imagina a un hombre que se proclamó emperador de uno de los países más pobres del mundo, gastó $22 millones en su propia coronación mientras niños morían de hambre en las calles, y que mantenía leones y cocodrilos para castigar a sus enemigos. ¿Suena a ficción? Desafortunadamente, esta es la historia real de Jean Bedel Bokassa, el dictador más demente que África haya conocido jamás. Y si crees que ya has escuchado historias absurdas sobre tiranos, prepárate, porque nada se compara con lo que estás a punto de descubrir. Quédate conmigo hasta el final porque este viaje por la mente de un megalómano te va a dejar sin palabras. Y ya que estamos comenzando este recorrido juntos, ¿qué tal si le das like para apoyar nuestro canal y te suscribes para no perderte más historias increíbles como esta? Era el 22 de febrero de 1921, en la pequeña aldea de Bobangui, en lo profundo de la selva ecuatorial de la República Centroafricana. Nacía Jean Bedel Bokassa, uno de los 12 hijos de un jefe tribal local. Nadie podría imaginar que aquel niño se convertiría en una de las figuras más aterradoras de la historia africana. El destino tenía planes crueles para Bokassa. A los 6 años, su vida fue devastada por un trauma que moldearía para siempre su personalidad violenta. Su padre fue brutalmente golpeado hasta la muerte en la oficina del alcalde francés local por haber protestado contra los trabajos forzados impuestos por el régimen colonial. Una semana después, su madre, destrozada por el dolor, se suicidó, dejando a 12 niños huérfanos. La familia decidió que Bokassa debería recibir una educación francesa. En la escuela, enfrentaba constantemente burlas crueles sobre el destino trágico de sus padres. Aunque era de baja estatura, Bokassa era físicamente fuerte y rápidamente aprendió a defenderse a golpes. Un misionero, dándose cuenta de que el joven no tenía aptitud para los estudios ni devoción religiosa, le sugirió una carrera militar. En 1939, Bokassa se alistó en el ejército francés. La vida militar era perfecta para él. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ascendido rápidamente, sirviendo con distinción. Cuando se restauró la paz, decidió permanecer en el ejército, que ofrecía oportunidades únicas para un joven africano. En 1950, se embarcó hacia la Indochina francesa como especialista en transmisiones. Allí, se encontró en medio de una de las guerras anticoloniales más amargas del siglo. Durante su estancia en el sudeste asiático, se casó con una joven vietnamita de 17 años, Nguyen Thi Hue, quien le dio una hija llamada Martine. Cuando fue transferido a Europa, dejó atrás a esposa e hija, creyendo que regresaría. En 1959, fue destinado a Bangui, capital de la República Centroafricana. Después de 20 años de ausencia, regresaba a su tierra natal como un hombre completamente transformado. Cuando el país conquistó su independencia en 1960, el primer presidente fue David Dacko, primo de Bokassa. En 1964, a los 42 años, Bokassa fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional. Bokassa estaba convencido de ser un hombre destinado a la grandeza. Poseía carisma, pero también un defecto fatal: vanidad extrema y ego desmedido. En eventos estatales, insistía en quedarse al lado del presidente durante ceremonias públicas, causando discusiones amargas con el protocolo oficial. Inicialmente, el presidente Dacko encontraba divertidas las travesuras de su primo, pero subestimó gravemente a Bokassa. En 1965, Dacko humilló públicamente a Bokassa durante una cena oficial, declarando que él solo quiere coleccionar medallas y es demasiado estúpido para realizar un golpe. Percibiendo la amenaza, Dacko intentó equilibrar el poder creando una fuerza policial armada. A mediados de 1965, envió a Bokassa a París y después le prohibió regresar. Meses después, bajo presión francesa, Dacko cedió y permitió el regreso de Bokassa. En diciembre, aprobó aumentos presupuestarios para la policía, rechazando el presupuesto militar propuesto por Bokassa. Fue en la fatídica noche del 31 de diciembre de 1965 que Bokassa ejecutó su golpe. Encontrando poca resistencia, tomó el poder mientras Dacko estaba fuera del palacio. Cuando el presidente intentó regresar, fue capturado y llevado a prisión. Bokassa lo abrazó, diciéndole: «Traté de avisarte, pero ahora es demasiado tarde». El 2 de enero de 1966,
Bokassa formó el Consejo Revolucionario, abolió la Asamblea Nacional y desechó la Constitución. Inicialmente, su régimen no fue especialmente brutal. Sus primeras acciones incluyeron mejoras en el abastecimiento de carne, servicios de autobuses y medidas para promover el estatus de las mujeres. Bokassa finalmente tenía poder, prestigio y reconocimiento. En octubre de 1966, hizo una declaración megalómana. Estoy en todos lados y en ninguna parte. No veo nada, pero lo veo todo. Tal es el papel de un jefe de Estado. Su imagen comenzó a aparecer en todos lados, y edificios fueron renombrados en su honor. Se ascendió a general y después a mariscal, insistiendo en usar tantas medallas que uniformes especiales fueron diseñados. Una historia cuenta que, al conocer a Idi Amin, usó un uniforme que brillaba del cuello a la rodilla con todas las medallas que había inventado para sí mismo. Amin se enfureció tanto que mandó a sus joyeros crear una exhibición comparable. Durante su gobierno, cada capricho se convertía en política. Controlaba todo: ascensos, castigos, decisiones ministeriales. Usando fondos gubernamentales, adquirió propiedades valiosas en Europa, incluyendo una mansión de 50 habitaciones en París. Bokassa tenía travesuras salvajes. En 1972 se unió a la golpiza pública de 45 ladrones en la plaza central. 3 murieron, y los sobrevivientes fueron exhibidos por 6 horas bajo el sol abrasador. Para celebrar el Día de las Madres, ordenó que las madres presas fueran liberadas y que los acusados de matricidio fueran ejecutados. Durante su carrera, nunca olvidó a la hija abandonada en Vietnam. Con ayuda del consulado francés, buscó a Martín. Primero encontraron a una impostora, que Bokassa adoptó por magnanimidad. La verdadera Martín fue encontrada trabajando en una fábrica de cemento. Bokassa ofreció a ambas en matrimonio a través de subasta pública. Trágicamente, el esposo de la falsa Martín intentó asesinarlo y fue ejecutado. La falsa Martín también desapareció, probablemente asesinada. A pesar del comportamiento errático, mantenía relaciones cordiales con Francia. Los franceses sostenían su régimen con apoyo militar y financiero. Bokassa estableció una amistad especial con el presidente francés Giscard d'Estaing, quien adoraba cazar en sus bosques privados, matando docenas de elefantes y otros animales. La fortaleza de Bokassa era ser anticomunista en una época de Guerra Fría. Esto era crucial para Francia, que veía a otros países africanos voltearse hacia Moscú. Durante la presidencia de Giscard, los franceses consintieron los mayores delirios de Bokassa. Tratando de emular a Napoleón, su guía e inspiración, declaró a la República un imperio, y asimismo emperador de 2 millones de personas. La coronación tuvo lugar el 4 de diciembre de 1977, en el Estadio Deportivo de Bangui. De Francia, encargó todos los adornos monárquicos: corona de diamantes, trono imperial en forma de águila dorada, carruaje antiguo, caballos de raza pura, vestimentas de coronación, toneladas de comida, vino, fuegos artificiales y 60 Mercedes-Benz para invitados. Entrando al Palacio de Coronación, el emperador Bokassa usaba túnica blanca con franjas en los colores nacionales y corona de laureles dorados. Subió al trono en forma de águila gigante con envergadura de 13 metros, 800 plumas doradas y asiento esculpido del vientre del pájaro. Al son de Mozart y Beethoven, Bokassa, a los 56 años, se coronó y colocó una corona menor en Catherine, su esposa de 28 años. A partir de este momento, sería conocido como Bokassa I. El espectáculo costó $22 millones en un país con alta mortalidad infantil, analfabetismo generalizado y solo 260 kilómetros de carreteras pavimentadas. Los franceses pagaron la mayor parte, desechando las críticas universales. Bokassa después dijo: «Fue lo mínimo que los franceses podrían hacer por mis servicios como soldado». El comportamiento violento se intensificó en los años 70. La lista de víctimas en la prisión de Ngarakba creció constantemente. El director de la prisión testificó: «De 1976 a 1979, ejecuté a docenas de personas bajo instrucciones de Bokassa. Él realizaba tribunales falsos en su villa, sentenciando a hombres a ser asesinados por leones o cocodrilos. El fin llegó en enero de 1979,
con manifestaciones estudiantiles contra un decreto imperial que obligaba la compra de uniformes escolares fabricados por la familia Bokassa. Las protestas se transformaron en disturbios brutalmente reprimidos. Docenas de estudiantes fueron llevados a la prisión de Ngaragba. 30 fueron empujados en una celda para una persona. Otro grupo de 20 sufrió destino similar. En la mañana siguiente, muchos estaban muertos. Testigos afirmaron que Bokassa apareció personalmente para golpear y matar estudiantes. Los medios franceses lo apodaron el carnicero de Bangui. No soportando más la vergüenza, los franceses decidieron removerlo. El 20 de septiembre, mientras visitaba Libia, tropas francesas volaron a Bangui e instalaron a David Dacko como presidente. Bokassa buscó asilo en Francia, pero fue rechazado. Se refugió en Costa de Marfil. En juicio ausente en 1980, fue acusado de asesinato y canibalismo, siendo sentenciado a muerte. Mientras estaba en el exilio, escribió una autobiografía revelando regalos de diamantes dados a Giscard d'Estaing. Estas revelaciones ayudaron a derrotar a Giscard en las elecciones de 1981. Después de 4 años en Costa de Marfil, se estableció en París. En 1986, sintiéndose nostálgico, regresó a la República Centroafricana, donde fue juzgado, considerado culpable de asesinato pero absuelto de canibalismo, y sentenciado a muerte. La sentencia fue conmutada a prisión perpetua, después a 20 años. Después de 7 años, fue liberado, pasando sus últimos años en Bangui con pensión del ejército francés. Jean-Bedel Bokassa murió en 1996, a los 75 años, enterrado en tumba sin marcación. La historia de Bokassa no es solo sobre un dictador megalómano, sino reflejo del legado colonial y complejidades del África post-independencia. Su reinado de terror duró 14 años, dejando cicatrices que persisten hoy. Bokassa representa el arquetipo del líder corrompido por el poder absoluto. Su transformación de soldado disciplinado a emperador que mantenía leones ejecutores ilustra cómo el poder sin controles corrompe completamente. Más perturbadoramente, expone la complicidad occidental en sostener dictadores brutales cuando sirve a intereses geopolíticos. La coronación extravagante, costando 22 millones en uno de los países más pobres, permanece como ejemplo grotesco de mala gobernanza. Mientras niños morían de hambre, Bokassa gastaba fortunas en una fantasía napoleónica que existía solo en su mente perturbada. El caso destaca cómo traumas infantiles moldean líderes destructivamente. La muerte brutal del padre y el suicidio de la madre dejaron cicatrices manifestadas en obsesión por el poder y necesidad compulsiva de reconocimiento. La brutalidad del régimen, ejemplificada por las masacres estudiantiles y ejecuciones públicas, demuestra cómo dictadores usan el terror como herramienta política. Por fin, su caída vino no por revolución popular, sino intervención de la misma potencia que lo había sostenido por años. La República Centroafricana nunca se recuperó de los años Bokassa, permaneciendo uno de los países más pobres e inestables del mundo. Su legado sirve como recordatorio sombrío de cómo un individuo puede devastar una nación entera. Si esta jornada por la mente de uno de los dictadores más bizarros de la historia te impresionó, no olvides dejar tu like para fortalecer nuestro canal y suscribirte para más contenidos sobre figuras fascinantes de la historia africana. La historia de Bokassa permanece como advertencia eterna sobre los peligros del poder absoluto y la importancia de instituciones democráticas fuertes.